Cordial saludo, tutor, compañeros. Para la fase 3, construcción de subjetividades en el conflicto armado, un grupo compuesto por Gabriel Jiménez, David Ubeimar Carvajal y Jenny Fabiana Valderrama Gutiérrez, se nos formula la siguiente pregunta orientadora. ¿Cómo a partir de esas experiencias se construyen las diferentes subjetividades? Entonces, por mi parte, la subjetividad de cada individuo es una construcción compleja y dinámica que se edifica a partir de sus experiencias de vida. No es un proceso aislado ni independiente, sino que se encuentra profundamente influenciado por el entorno en el que esa persona se desenvuelve. En las 4 anécdotas, en los 4 testimonios, se caracterizan los individuos por vivir en un contexto caracterizado por la violencia constante. Entonces, esa construcción se enriquece con las interacciones sociales, los fenómenos culturales, las creencias colectivas y valores que guían nuestra sociedad. Cada vivencia se construye como una que contribuye a la formación de una identidad subjetiva, pero su significado está mediado por el contexto social en el que esa persona se desarrolla. La subjetividad, por lo tanto, es un reflejo de esa relación entre individuo y su entorno, en la que se entrelaza lo personal con lo social, generando una perspectiva única y cambiante del mundo que rodea a cada persona. La subjetividad son el resultado de una construcción activa con factores externos e internos que se entrelazan para crear la visión personal de cada persona. Bueno, para responder a la pregunta cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades, se debe entender que a partir de estas experiencias en el contexto social, las experiencias personales y los roles que los individuos desempeñaron en el conflicto, es donde cada persona, ya sea por ejemplo un exguerrillero urbano como Don Antonio, un residente de la Comuna 13 como Socorro, una campesina de Sumapaz como Teresa o un excombatiente de las FARC, interpretan su realidad desde su propia perspectiva y desde todo lo que ha vivido. Por ejemplo, Antonio puede desarrollar una subjetividad que enfatice la resistencia y la lucha en el entorno urbano, mientras que Socorro puede ver su identidad conformada por la solidaridad comunitaria y la superación de la violencia. Teresa, al estar vinculada a la tierra, podría tener una relación más profunda con su entorno rural, reflejando experiencias vitales que difieren de la gente urbana. Las experiencias de cada individuo también influyen en cómo entiende la verdad y la responsabilidad en su relación con el conflicto, generando una diversidad de subjetividades que respondan a las realidades sociales, culturales y emocionales específicas de cada contexto. Bueno, con esto vemos cómo cada persona va construyendo su subjetividad y es diferente porque cada uno ve el mundo de diferente manera según lo que ha vivido y se le ha enseñado y todo lo que ha ocurrido de la vida de él, y así se van generando diferentes subjetividades. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Buenas tardes, compañeros. En cuanto a mi aporte al interrogante planteado, se construyen diferentes subjetividades a partir de las experiencias de las víctimas del conflicto armado y la reconciliación con los responsables. Las víctimas expresan sus relatos, en los cuales no solamente muestran su dolor y sufrimiento, sino que también pueden reconstruir su identidad. Y el proceso puede llevar a una transformación personal, donde el sufrimiento se convierte en una parte de su historia y no en el total de su ser. Asimismo, los responsables también afrontan un proceso de subjetivación en el momento de reconocer el daño causado y buscar la reconciliación. Pueden experimentar una transformación en su autopercepción y en su relación con la sociedad. En cuanto a la conclusión de nosotros, en las experiencias de las víctimas del conflicto armado en nuestro país,
y los procesos de reconciliación con los responsables se construyen diferentes subjetividades con elementos sociales y psicológicos. La subjetividad en este contexto se representa en cómo los implicados reconstruyen sus identidades, valores, percepciones y el sentido de sus vidas a partir de las experiencias en el conflicto. Uno de los puntos más importantes son las narrativas de memoria y testimonio. Al compartir sus historias, las víctimas no solo reconstruyen sus memorias individuales, sino que también construyen la memoria colectiva. La oportunidad de resignificar el dolor y transformarlo en resiliencia y resistencia. El fortalecimiento de una nueva comprensión de sí mismos y de su papel en la sociedad. Y como cuarto punto, el reconocimiento. Muchas gracias. Como conclusión, en las experiencias de las víctimas del conflicto armado en nuestro país y los procesos de reconciliación con los responsables, se construyen diferentes subjetividades con elementos sociales y psicológicos. La subjetividad en ese contexto se representa como los implicados que reconstruyen sus identidades, valores, percepciones y sentido de la vida de la experiencia del conflicto. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Esperamos los aportes sean oportunos para la actividad solicitada. Muchas gracias.